Iglesia, que el Señor le bendiga. ¿Qué tal, verdad? Si continuamos adorando, ¿verdad? Esta vez a través de la palabra del Señor. Así que esta mañana continuamos nuestro tiempo de oración. Hemos continuado con nuestro tiempo de adoración y ahora estamos listos para escuchar, así dice el Señor. Así que en esta mañana me parece extraordinario. Yo he estado hablando, este es un tema que quizás he traído un tema que ustedes se podrán preguntar en esa silla, ¿por qué el pastor en esta mañana va a hablar de ese tema? Pero es que he estado durante varias semanas hablando con compañeros de trabajo, he estado hablando con algunas personas que no conocen al Señor y he estado hablando con algún grupo de personas que han estado preocupados por sus hijos, por sus primos, por sus sobrinos, han estado preocupados por algún familiar cercano. Así que en esta mañana Dios puso en mi corazón hablarles sobre un tema que tiene que ver con la intimidad en Dios. Tiene que ver con la intimidad que es capaz, y escuche bien, la intimidad que es capaz de transformar a las nuevas generaciones. Aleluya. Yo no sé si usted ha estado conmigo y usted va a decir, ¿en serio que usted encontró eso en esos versículos? Ahí usted lo va a encontrar algo, pero sí lo ve. Permítanme mudar antes de comenzar. Ya yo me estoy disfrutando lo que en casa estuve preparando, así que yo quiero confesarles que yo estoy salivando como cualquier persona que tiene un steak al frente. Estoy salivando, esperando que esta palabra no sea solamente de bendición para los que están aquí, sino que sea de bendición para aquellos que están en sus hogares, para Wanda, para Yamida, para Damari, para todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Si no menciona a uno, no se moleste. Si no menciona a uno, denle like, escriba un comentario en el chat, en la página del Facebook cuando vea este mensaje, para yo en el próximo servicio saludarle. Así que permítanme orar. Señor, te adoramos, te bendecimos, Dios. Damos gracias en esta hermosa mañana, en este día extraordinario que tú has creado para nosotros, Señor. En estos aspectos donde hemos estado recopilando las fuerzas necesarias para continuar en el día de hoy, Señor. En donde hemos puesto a nuestros hermanos, hemos estado orando por ellos, Señor, y hemos estado pidiéndole la sanidad, hemos estado pidiendo consuelo, hemos estado pidiendo fortaleza en los tiempos muy difíciles para ellos, Señor. Pero también hemos estado pidiendo esa sanidad, ese poder tuyo de mantener el control en medio de las crisis y en medio de las situaciones y en medio de las enfermedades que podamos estar experimentando o puedan estar experimentando nuestros seres queridos, Señor. Pero esta mañana tú has puesto en mi corazón a hablar sobre la importancia de la intimidad, la importancia de estar conectados a ti, la importancia, Padre eterno, de estar tan inmenso en ti, tener una relación tan fuerte en ti, tener una comunicación, una relación en la que pedimos grandes cosas a ti. Porque tú eres el Dios que eres capaz de cambiar a una generación. Eres capaz de cambiar a los que continúan en el ciclo de vida, simplemente con relacionarnos contigo, Señor. Simplemente siendo ese eslabón importante de conexión para demostrarle a los nuestros, a los que van a vivir con nosotros en el futuro, a los que cuando nosotros no estemos, Padre amado, van a continuar nuestra vida, poderles enseñarles lo importante de la intimidad con Dios, para que ellos en el futuro puedan tener la misma conexión de intimidad con los demás, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a afirmar lo que tú has dicho en los evangelios, Padre amado, que sin ti nada podemos hacer. Sin ti nada podemos hacer en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poder comprender, Señor, que lo que ha pasado en nuestra familia no es necesario que yo lo repita, sino
que es necesario, Padre amado, que yo sea ese puente de cambio en la generación, para que desde ese momento en adelante las próximas generaciones puedan ver que hay una nueva esperanza en nuestra vida. Padre amado, te pido esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La palabra del Señor, te escogí dos pasajes en específico, así que vamos a estar leyendo Génesis 5 del 22 al 24 y luego vamos a dar un salto y vamos a hablar sobre el primer libro de Crónicas, capítulo 4 también, versículo número 10. Así que permítanme leer la palabra del Señor. Dice en Génesis 5, 22 al 24. Dice, después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió, y diga conmigo, en íntima comunión con Dios. No, vamos a volver a repetir. Dice, después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios por 300 años más. Y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 375 años andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Aleluya. Y Crónicas 4, primer libro de Crónicas 4, versículo número 10 dice, él fue quien oró a Dios de Israel diciendo, aquí está hablando de Jabes, diciendo, ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que entres conmigo en todo lo que haga. Te pido que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios me concedió lo que pidió. Gloria sea al Señor. Que Dios me ayude con este mensaje. Pueden tomar asiento. Que Dios me ayude, ¿verdad? con este mensaje en esta mañana. Así que yo estoy hablando con varios amigos, varios compañeros de trabajo. Estuve hablando con líderes de la iglesia sobre esas preocupaciones que son genuinas. Yo como pastor tengo preocupaciones con el liderato de esta iglesia. Yo me pregunto con el liderato cómo vamos a resurgir, cómo vamos a continuar y cómo yo voy a impactar, a influenciar y a transformar a una nueva generación que se está levantando. Esas son una de las preocupaciones como pastores. ¿Qué cosa? Y usted me dirá, pastor, ¿en serio? Sí, son una de las preocupaciones que nosotros llevamos en nuestra cabeza. ¿Cómo nosotros vamos a caminar, pero que en medio de ese caminar, los que estén al lado de nosotros puedan caminar con la visión de que van a crecer, se van a formar y van a convertirse en las nuevas personas que van a hacer que nosotros los sigan, que nosotros caminen con ellos? Y eso no solamente pasa en las iglesias, pasa en el trabajo. En el trabajo, usted está totalmente convencido de que usted va a estar y va a durar 30 años, pero su jefe tiene que estar pensando, ¿qué va a pasar a los 30 años cuando quizás Yadeli, cuando quizás Michael, cuando quizás Efraín no estén trabajando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a pasar con esta persona que es capaz de cubrir todas las bases, que es capaz de alcanzar y de hacer el trabajo sin que nadie lo ayude? ¿Qué vamos a hacer? Porque este empleado es capaz de atender varias cosas en mi trabajo sin que yo tenga que atenderlo. Pero se nos olvida en cómo ver a esa persona y quién va a seguir esos mismos pasos para que la próxima persona que quizás va a coger la batuta, que quizás va a coger la nueva función y el nuevo trabajo, siga los mismos pasos que la persona que está trabajando. En el hogar pasa lo mismo con nuestros hijos, con nuestros sobrinos. Yo tengo sobrinos, no
tengo hijos, pero sí tengo sobrinos. Así que todavía no tengo hijos. Y es una promesa del Señor que vamos a tener hijos. Así que lo digo desde aquí, lo digo desde aquí. Así que es una visión que yo tengo, ¿verdad? Y cada vez que yo tengo la oportunidad de reunirme con mis sobrinos, de los que están allá afuera o los que están en Puerto Rico, tengo la oportunidad de decirles y de hacerles saber que hay un paso y hay un seguimiento, y trato de que mi ejemplo y de lo que yo hago se convierta en el mismo movimiento y lo mismo que ellos puedan hacer en el futuro, porque yo soy capaz de impactar la vida de mi hijo, de mi sobrino, de mi amigo, de mi vecino, de los que me acompañan, para impactarlos para bien. Ahora bien, es importante saber que las personas también son capaces de impactar desde la otra manera. Así que muchas de las preocupaciones que tenemos en el caminar es si mi papá, mi abuelo, mi tío, mi bisnieto, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, toda esa generación antigua han influenciado de alguna manera en mí. Y cómo esas personas han influenciado y hacen pensar de que yo voy a seguir el mismo camino de ellos. Déjenme darle una vuelta y tratarlo de trastocar y llevarlo al mismo problema que yo estuve hablando hace una semana atrás. Alguien se me acerca y me dice: brother, yo soy drogadicto, soy adicto a la droga, pero no es mi culpa, porque la adicción que yo he tenido fue lo que aprendí en mi casa. Porque mi papá fue adicto, mi tío fue adicto, mi mamá era adicta, y mi abuelo fue adicto, y esa generación, desde la generación, ha ido trastocando que la realidad del futuro se ha convertido en la misma realidad del pasado. Y eso es una de las maneras de que nosotros podemos influenciar a la nueva generación. Pero déjame decirte algo, porque si tú estás pasando por esta experiencia, si quizás tú eres uno de estos jóvenes que estás viendo este video en Facebook y te estás identificando con lo que yo estoy diciendo, porque quizás en tu familia, en tu árbol genealógico, hay algún familiar y tú tienes miedo de cumplir, o estás pensando que tú vas a cumplir con las mismas enfermedades, con las mismas situaciones que están en tu árbol genealógico, yo quiero que tú sepas que tú tienes la capacidad y tú tienes la potestad y tú tienes la decisión de parar el círculo vicioso de repetir lo que pasa en generaciones de generaciones. Tú eres capaz de detener a esa persona que está influenciando mal en tu vida. Tú eres capaz de detener todas esas experiencias de vida que te han tocado vivir, y tú tienes la potestad, la autoridad y la capacidad de decir: hasta aquí llegó esto y yo puedo cambiar mi estilo de vida, y yo puedo cambiar, y yo decido cambiar lo que yo estoy experimentando en mi vida. Pero para aquellos los que piensan, estoy tratando de ponerlo desde los puntos diferentes de vista que me estuvieron hablando, y para aquellos que piensan que yo he sido capaz de transformar algo, no, su vida es capaz de tomar una decisión, ya sea para bien o ya sea para mal. Mire, Jesús lo dice de una manera extraordinaria, y yo he contado esta historia del tiempo de Jesús. Jesús estaba caminando y se encuentra con un ciego, y se lo traen los escribas, los fariseos, y le dicen: ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Los papás, el abuelo, el bisabuelo? ¿Quién pecó para que este fuese ciego? ¿Quién pecó? Dímelo, porque en aquella época había una cultura de que las maldiciones generacionales se podían heredar, y que el pecado que tú cometiste se iba a caer en otro hijo tuyo en el futuro. Y Jesús, en medio de esa experiencia, dice: no, ni pecó su abuelo, ni pecó su papá, ni pecó el otro, sino que esta situación es para que Dios se glorifique
en medio de la experiencia que él está viviendo. Y es para que Dios se glorifique en medio de las experiencias que nosotros tenemos. Así que es importante que tú sepas que tú no eres el ejemplo más de nadie, pero que tú tampoco tienes que tener la capacidad de someterte al mismo castigo, al mismo mal que han vivido tus padres. Eso es lo que yo quiero decirte en esta mañana. Tú eres capaz de elegir tu camino y tú eres capaz de influenciar a alguien para que elija el buen camino. Así que en esta mañana yo les estoy hablando y les estoy exhortando en mi larga introducción, a que usted se mueva desde la perspectiva de ser ente de cambio, pero un ente de cambio de bien. Que usted se pueda mover en su familia, en su comunidad, en sus seres queridos, en su trabajo, como un ente de cambio para bien. Llevar a la gente a que en medio de la experiencia de vida que ellos estén viviendo, puedan vivir una experiencia de vida diferente con Jesús en su vida. Y dentro de ese caminar, muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo yo puedo transformar a alguien? ¿Cómo yo puedo hacer cambiar? ¿Cómo yo puedo impactar? ¿Cómo yo puedo influenciar a una persona? ¿Cómo yo puedo ser ese agente de cambio para ese grupo de personas? Y en esta manera yo tengo una contestación que le di a algunos de ellos. Y aquí voy a leer porque tenía este pensamiento en donde yo les hablaba a ellos y les decía: ser un ente de cambio debe comenzar con demostrar lo que tú quieres que yo sea en tu vida. Voy a volver a repetir. Para tú ser efectivo en el ente de cambio, tú tienes que ser ese ejemplo. Tú tienes que demostrar lo que tú quieres que yo sea. Tú no puedes ser un cristiano dentro de la iglesia y llegar a tu casa y no ser cristiano. Tú debes de amar a Dios dentro de la iglesia, pero cuando sales a Dios fuera de la iglesia, seguir amando a Dios. Para que ellos puedan ver que tú eres una persona que ama a Dios y ellos convertirse en que amar a Dios es una opción para el continuar y el reflejo de su vida. Para que las personas puedan reflejar y usted pueda reflejar a esta nueva generación que está levantando, usted necesita dar testimonio, usted necesita conectarse internamente con Dios, tener una relación íntima con Dios, para que usted pueda reflejar no solamente al Dios que yo le estoy predicando aquí, sino el Dios que es el que yo le predico al que le voy a hablar desde la calle, al que yo me voy a relacionar con mis hijos. Usted no puede predicar un Dios aquí y llegar a su casa a predicar aquí un Dios de amor, un Dios que me ama, un Dios que me quiere, un Dios que yo adoro, un Dios que me abraza, un Dios que está conmigo en los momentos de crisis, un Dios que está conmigo en los momentos de dificultad, y llegar a su casa y hablar de un Dios de maldición, un Dios que condena, un Dios que hace crisis, un Dios que te abandona, un Dios que no está contigo. No hay manera de poder traspasar lo que realmente es Dios a una generación, demostrando totalmente lo contrario que es Dios. Así que la palabra intimidad con Dios, tiene que ver con búsqueda. Tiene que ver con búsqueda. No tiene que ver intimidad con Dios, con encerrarme en un cuarto. Tiene que ver con que me encerré para buscarlo a Él. Porque yo me puedo encerrar en el cuarto a dormir, yo me puedo encerrar en el cuarto a ver el teléfono. No, tiene que ver con una búsqueda del Dios Todopoderoso, tiene que haber una búsqueda del Señor, tiene que haber una intención de búsqueda, de relación con Él. Y tus hijos, tus vecinos, tus de tu trabajo tienen que ver que esa búsqueda que tú tienes, ellos también en el trabajo, y ellos la tienen que ver y la tienen que experimentar. Tiene que ver con una comunicación. Las relaciones sólidas se basan en la comunicación. Si no hay comunicación, la relación se afecta. Yo voy a dar ejemplos de matrimonio, porque esto no solamente es de los matrimonios, sino
Que yo no puedo ser amigo de alguien que no me llama. Yo no puedo ser amigo de alguien que no está en mis momentos de crisis. Yo no puedo ser amigo de alguien que no tiene comunicación conmigo, que no tiene relación conmigo, que no habla conmigo. En Facebook usted puede tener 500 amigos. En Facebook tenemos 500 amigos, pero en los momentos críticos de verdad, ahí es que uno puede contar a la mano. Así que tiene que ver que esa búsqueda y esa intimidad con Dios tiene que ver con búsqueda, tiene que ver con la relación y tiene que ver con la comunicación. Tiene que ver con tiempo. No podemos decidir nuestras agendas de vida sin incluir a Dios en las agendas de vida. Y esto es importante, iglesia. La gente, la familia necesita de ver que usted tiene tiempo para relacionarse con Dios. No es porque yo tengo un bumper sticker en mi carro que diga soy cristiano. Ni tiene que ver porque yo paso por ahí por el radio a todo fuerte con una alabanza cristiana. Tiene que ver con esa intimidad que yo tengo. Tiene que ver con ese tiempo de espacio que no espero solo los domingos orar y tener una comunicación con Dios. No espero los domingos para eso, sino que el lunes, que el martes, que el miércoles, que el jueves, que el viernes, que el sábado también tenga la misma relación que tengo con Dios. Eso es intimidad con Dios. Tiene que ver con obediencia. La intimidad con Dios tiene que ver con esa obediencia, como nosotros obedecemos la palabra del Señor, como nosotros seguimos la voluntad de Dios. Yo tenía un amigo que me llamaba estos días y me decía, estoy pasando por esta situación. Obedece a tu pastor. Obedece a tu pastor. Obedece en medio de las experiencias. Obedécelo, no trabajes por tus emociones, no seas emocional, sino sé sabio en las decisiones, espera el tiempo, reflexiona. Así que cuando usted está hablando de la intimidad con Dios, usted vaya a los salmos, usted va a ver a un Dios que es capaz, y que quiere relacionarse con la humanidad. Un Dios que interviene con el pueblo, un Dios que interviene con la humanidad, un Dios que está al pendiente porque no solamente Él es Dios, sino porque Él quiere tener una relación personal contigo y conmigo. Yo estoy agradecido de las experiencias que tenemos en nuestra adoración, pero yo tengo mi propia experiencia y mi esposa, Yarey, la pastora, tiene su propia experiencia en la adoración. Y yo le digo a mis sobrinos y le digo a la gente que está al lado mío, lucha tu experiencia con Dios. Lo que papá está viviendo, lo que mamá está viviendo es extraordinario, pero busca tu propia presencia en Dios. Busca el propio mover del Espíritu Santo en tu vida. Busca que Dios haga grandes cosas en tu vida. No entramos en el pasaje. Es mi larga introducción. Así que existen salmos extraordinarios que hablan sobre esas relaciones afectivas que tiene Dios. Dios nos invita a que nos deleitemos en Él. La palabra deleitarse tiene que ver con disfrutar, tiene que ver con saborearse las cosas. Cuando usted se saborea, voy a ir donde usted se saborea un mantecado de Aspirroy y usted le da ese ñaki, esa batidita, que no se la, ustedes son mayores, así que no se vayan, si tienen la azúcar alta, no vayan. Vamos a hacer una calle con fruta. Pero a la hora de saborear, usted se deleita, se disfruta eso, disfrute estar en la presencia de Dios, disfrute esa intimidad, ponga un horario con Dios. Para Dios no hay horario, pero póngase un horario con Él, porque es necesario de que tú te disfrutes esa actividad. No digas, como el chavo, voy a reunirme hoy con Dios. No. Saque tiempo, disfrute de esa presencia, haga como a veces hacemos nosotros, que ponemos ese celular con la música y tiene 1 hora y pico, y a veces se acaba y no ustedes. Disfrute esa presencia en el Señor y que sus hijos, que la generación, que el vecino también pueda ver ese disfrute que usted tiene con Él.
Dice la palabra que Dios es nuestro refugio, lo decimos aquí un montón de veces, que Dios es bondadoso, que Dios es compasivo, que Dios es mi pastor, que en Él encuentro el refugio, en Él encuentro la salvación, que ya Él es mi fortaleza, que muchos hemos dicho esta semana. Recibe fortaleza del Señor porque Él es tu fortaleza en este tiempo, que Él es tu consuelo. Pero también esta mañana ya Él nos decía que Él está lleno de ese amor que es inagotable. Así que en esas características nosotros vemos en esa medida a un Dios que es capaz de relacionarse contigo y de desprenderse de lo que tiene para convertirse en lo que tú necesitas. Así que en Dios encontramos detalles extraordinarios. Así que vive una intimidad con Dios, acariciando y arraigándote a los detalles que Dios te demuestra. Dice el Salmo 119, dice: cuán dulces son mi paladar tus palabras. Dios nos dejó la Biblia. En el Salmo 19, Dios nos dejó la Biblia, así que disfruta la palabra del Señor. Escudriñala, pero disfrútala. Léela, pero disfrútala. Si usted tiene problemas con la lectura y usted es de los que se le cierra los ojos, mira la YouVersion, la aplicación YouVersion, tú le puedes dar un clic y escucharla. Puedes darle clic y escucharla, ni siquiera tienes que leerla. Simplemente puedes escucharla. Y yo creo que tú sepas que somos capaces de romper. Si vaya a volver al pasaje. Así que yo leyendo sobre las genealogías, usted dirá: ¿dónde usted consiguió esa palabra? En la genealogía. ¿Cómo es posible? Si hay eso yo lo brinco porque es ensobroso. Mire, en medio de las genealogías de la Biblia existen dos personajes extraordinarios en que cuando usted está leyendo la genealogía, usted tiene que detenerse porque hay algo diferente. Usted se acuerda a Plaza César porque le ponía 4 cosas y decía: una de estas cosas no es como la otra. Así pasa con la genealogía, porque tú empiezas a leer y la genealogía se da un detalle interesante, porque la genealogía es simplemente para marcar el tiempo de un evento al otro. Y ahí empiezan a decir: nació fulano, es hijo de fulano, y dentro de ese detalle, el hijo de fulano vivió, tuvo tantos hijos y murió. En otros dice: hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Así que no hay dos, hay varios. Ahora me estoy acordando también de Josías. Pero dentro de la historia de las genealogías, usted se va a dar cuenta que hay un detente en algunas genealogías. Y el escritor nos está enseñando que en medio de las experiencias de las personas que están viviendo, hay alguien que hizo algo diferente, hizo un cambio extraordinario. Cuando usted está leyendo el Génesis 4, están hablando de la genealogía de Caín. Y usted sabe quién es Caín. ¿Sabe quién es Caín? ¿Sabe quién es Caín, iglesia? Amén. Nadie me contestó, pensé que estaba dando un monólogo. Y Caín, ¿verdad?, es aquel hijo de Adán. Y es aquel que mató a su hermano. Y dice la palabra que Caín, Dios le puso una marca para que nadie lo pudiera tocar. Y para que andara en la tierra con esa marca. Y que andara en la tierra con la marca y que pudiera vivir y que todo el mundo supiese qué pasó ahí. Así que cuando usted va al capítulo número 5, están hablando de la generación de Seth. Y cuando están hablando de esa generación, que es otro hijo que tuvo Adán, después de Caín y Abel, están hablando de esa generación y va bajando de generación en generación, y este nació, vivió tantos años, tuvo tantos hijos, murió, pero llega a la historia de Enoc. Y cuando llega a la historia de Enoc, a mí me parece esto extraordinario, porque si fuese en este tiempo, todo el mundo sabría quién era Enoc. ¿Sabe cómo lo reconocerían? Ese es de la familia de aquel que mató al hermano y tiene una marca en la frente. Ese es de esa familia. Pero cuando usted lee la historia de la Biblia, usted va viendo las descendencias y usted se va a dar cuenta que en Enoc el escritor hace un detente.
En la historia que Dios está escribiendo a la humanidad, con Enoc pasa algo diferente. Con Enoc hay un detente en medio de la genealogía. Dice la Biblia que nace Enoc, y dice que Enoc tiene un hijo. Y escuche bien, se llama Matusalén. ¿Alguna vez usted ha escuchado que es más viejo que Matusalén? Porque Matusalén es en la historia la persona con más años de vida. Es bíblico. Y dice que lo engendró a los 75 años. Y usted pensará que, bueno, dice que tuvo hijas y hijos. Y lo próximo que usted piensa es que dirá, y murió. Y vamos para el otro. Pero no, Dios hace un detente en la historia. Y dice, sin embargo, en el versículo 23, da un dato muy importante y dice: Enoc vivió por 75 años, nació Matusalén, y después de esos 75 años, Enoc vive íntimamente con Dios. Hay como una marca de vida. Hay como una marca. Después del nacimiento, Enoc decide hacer un cambio y decide tener una íntima relación con Dios. Necesitas, Enoc busca una íntima relación con Dios. ¿Y qué es una íntima relación con Dios? Búsqueda, oración. En esa relación está el ayuno, está la comunicación, está el tiempo de dedicación. Así que no dice la palabra, que los próximos 300 años, no 5, no 6, hay gente que se convierte al Señor y a las 2 semanas se cansó y se fue. Pero la Biblia nos señala que a pesar de ser de la descendencia y de la familia de Caín, a pesar de haber tenido un tío, un bistío, no sé cómo se le pueda decir, alguien en la familia, en su árbol genealógico, está marcado Caín, y que por lo tanto la generación iba a ser marcada con mal. Pero llega un momento en que Dios hace un nuevo complacencia con la humanidad y dice que Enoc tuvo una relación íntima con Dios. Y eso me parece muy importante, porque Dios está, a través de la palabra de Génesis, el autor nos está enseñando que a pesar del pasado hay un nuevo presente. A pesar de las situaciones que han pasado del pasado, Dios hace un nuevo presente con aquel que ha buscado intimidad con Él, con aquel que ha decidido tener una intimidad con Dios, con aquel que ha decidido tener una relación con el Dios. La Biblia va mucho más allá. Dice que fueron 375 años y que a los 375 años de vida, Dios se lo llevó. Enoc vivió unos años como los demás, vivió unos años como la gente que estaba alrededor, pero después que tuvo un hijo, el cambio fue diferente. Después que decidió tener un hijo, hubo un cambio en su vida. Empezó a caminar, empezó a desarrollarse, empezó a moverse con una manera nueva de vivir, relacionándose con Dios, buscando a Dios, dedicándose a Dios, pasando tiempo con Dios, dedicando su vida en obediencia a Dios, experimentando las experiencias de Dios, caminando en una relación con Dios, compartiendo con Dios, cenando con Dios, comiendo con Dios, yendo a restaurantes, si fuese en este tiempo, yendo a restaurantes con Dios, viendo televisión con Dios, metiéndose en el cuarto con Dios, orando con Dios o ayunando, buscando su presencia, pero con Dios. Una relación totalmente con Dios en esta mañana es un reto, porque yo te estoy diciendo que para que tú puedas impactar a la próxima generación de tu casa, a la próxima generación de tu trabajo y a la próxima generación de esta comunidad, la próxima generación que se va a levantar en esta iglesia, tenemos que tener intimidad con el Dios Todopoderoso.
adorarlo. No solamente llegar los domingos, sino llegar y orar. Y llegar a tu casa y orar. Y salir de tu trabajo a orar. Y llegar a tu casa a orar. Estoy hablando de tener una relación íntima con Dios. Para que tú puedas influenciar en los tuyos. Para que lo hagas con amor, con deleite, con deseo. Para que el que te está viendo diga, yo quiero eso. Yo quiero eso, yo quiero ese gozo, yo quiero ese deseo, yo quiero ese anhelo en mi vida también. Yo te estoy invitando a que en esta mañana seamos como Enoc. Seamos como Enoc. Que aunque tengamos una experiencia de vida quizás diferente desde hoy, desde este inicio, tú comiences a tener una intimidad diferente en tu vida con Dios, para que puedas alcanzar los grandes disfrutes de ese deleite de la presencia del Señor. En esta mañana yo te estoy pidiendo que te aferres a la intimidad con Dios como un elemento importante para poder impactar e influenciar a los que te rodean. Gloria sea al Señor. En la Reina Valera utiliza la expresión y caminó Enoc con Dios. Y caminó Enoc con Dios. Ese caminar es una acción. La palabra caminar tiene que ver con una acción, es una expresión que tiene que ver con vivir para Él, ser de Él, caminar con Él, andar con Él. Es la vida, es que tú estés acompañado de Él en todo tiempo. Esta mañana escuchaba a Micaín Esquilín, escuchaba a uno de los pastores de la iglesia de Micaín Esquilín, y él decía en esta mañana, y cuando venía, él decía, cuando Dios se reúne con los discípulos en Mateo y les dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura, y termina diciendo, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo tengo un Dios que lo anhela y que quiere y que desea que nosotros caminemos con Él. Que vayamos y se lo presentemos a la gente y que sepamos que no estamos solos. Que Él está con nosotros y camina con nosotros. No hay manera de impactar una generación si no caminamos con Dios. No hay manera de impactar una generación si no estamos conectados a la vida. Jesús lo dijo en varias ocasiones. No hay manera de impactar a tu familia si no caminas con Dios. No hay manera de impactar a tu familia, de impactar en tu trabajo, si cuando sales de esta puerta dejas a Dios aquí. Llévatelo. Dios es capaz de ser omnipresente. Él puede estar aquí, puede estar en mi casa y puede estar en la tuya. Llévatelo. No te quedes con Él. No lo dejes aquí, quédate con Él. Dice Charles Spurgeon, dice, los que aman a Dios con todo su corazón encuentran sus caminos que son placenteros. Encuentran que esos caminos están llenos de paz. A mí me encanta Enoc, porque Enoc decidió vivir diferente, pero decidió vivir con Dios. Y dice la palabra que encontró paz. Dice la palabra que Dios se lo llevó, que no experimentó la muerte, porque Dios fue capaz de llevárselo. La amistad entre él y Dios fue capaz de que Dios dije, vente conmigo, fíjate, vente conmigo. Y yo no creo que usted se vaya, ¿verdad? Yo creo que usted permanezca conmigo un tiempo más. Pero que su relación sea como la de Enoc. Que su relación sea como la de Enoc. Que anhele, que desee estar acompañado. Y dentro de la tecnología está Javes. Y en Javes sí que es diferente esa experiencia. Porque cuando usted entra a Primera de Crónica, tú dices, si lo leíste. ¿Leíste el capítulo? Esa experiencia con Javes es extraordinaria, porque cuando usted está leyendo el capítulo número 4 del primer libro de Crónica, usted se va a dar cuenta que están de nuevo en la genealogía, pero ahí esa genealogía no es como la que está en el Génesis. Ahí no hay años, ahí no dice si hubo un hijo, ahí dice, y fulano tuvo tantos hijos, y sigue muy para abajo. Y fulano tuvo tantos hijos, y sigue muy para abajo. Pero es extraordinario porque cuando llega al versículo número 9, dice en el versículo número 9, había un hombre llamado Javes, quien fue más honorable
cualquiera de sus hermanos. Dice la versión Reina Valera, porque fue más ilustre que sus hermanos. Fue más ilustre, fue más honorable. Bueno, cuando usted ve la historia, no nos habla mucho de Jabe, pero sí usted se va a dar cuenta que el autor se detuvo para dejarnos saber unas cosas importantes en medio de ese versículo. En primer lugar, dice que el nombre de Jabe, que significa dolor, significa angustia, dice que lo llevó porque le causó mucho dolor a su mamá. Y luego dice, y aquí es que yo quiero detenerme y quiero desmenuzar un poquito este pasaje y conectarlo con la nueva generación. Dice, él fue quien oró al Dios de Israel diciendo, ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de todas las dificultades que cause dolor. Y Dios le concedió lo que le pidió. Y a mí me encanta porque dentro de esa genealogía, el autor hace un detente para enseñarnos la historia de Jabe. ¿Por qué? Porque en medio de la historia de Jabe, en medio de la genealogía, usted va a ver que esas personas vivieron como quisieron vivir. Vivieron normal como la comunidad, fueron normales dentro de su comunidad, fueron normales dentro de la experiencia de vida, pero el autor reseña que Jabe no fue igual. El autor nos revela que Jabe fue ilustre, que Jabe estuvo por encima de sus hermanos, que Jabe fue capaz de marcar una diferencia en medio de su familia, en medio de los antepasados, en medio de la genealogía, en medio de la comunidad. Dice algunos escritores que Jabe desarrolló grandes talentos. Al principio le causó dolor a su mamá, pero con el caminar de la historia de la vida de Jabe fue haciendo cambios en su vida, en el que se convirtió en una persona talentosa y se convirtió, algunos afirman que se convirtió en un diestro de la ley. Y que Jabe fue tanto y tan que una ciudad llevó su nombre, la ciudad de Jabes. Y en medio de esa, algunos escribas, ¿verdad?, nos siguen mencionando que la historia de Jabe es diferente porque la historia de Jabe demuestra que Jabe tuvo una relación con Dios. Y que en medio de la relación con Dios, Jabe hace una relación que va marcando un cambio extraordinario en su vida. Mi pregunta en esta mañana, ¿qué oración estamos haciendo? ¿Estamos pidiendo por pedir? ¿O estamos buscando que Dios sea un cambio no solamente por el ahora, sino por el para siempre? Escuche bien lo que voy a decir. ¿Cuáles son los cambios que usted está pidiendo para su vida? ¿Los cambios está pensando en ahora o está pensando en el para siempre? Jabe comienza haciendo cuatro peticiones interesantes en medio de su oración. En primer lugar dice, bendíceme. Y a mí me encanta porque esta oración tiene que ver un estilo bien parecido a la oración de Jacob. Si usted va al capítulo 28 de Génesis, usted va a ver a Jacob diciéndole, bueno, si tú quieres, si tú me das alimento, si tú me acompañas, si tú me das comida, si tú me cuidas. Y parece que eso se había convertido en una manera. Bueno, fue una manera que se convirtió que en los evangelios hay alguien que se acerca y le dice a Jesús, si tú quisieras sanarme, si tú quisieras. Y Jesús le dice, claro que quiero. Porque en medio de nuestras experiencias de vida y en medio de nuestras oraciones, nosotros le pedimos a Dios, pero a veces no incluimos el corazón. Parecemos que tenemos un bosquejo de nuestra oración. Y yo, bueno, ahora voy a pedirle. Y es importante, ¿verdad?, tener sentido en las oraciones que hacemos. Pero a veces pedimos,
Señor, dame esto, necesito esto, de aquello, en el poderoso nombre de su amo. Y a mí me parece que Jabes, en medio de su experiencia que está teniendo ahí, aunque su oración no es como la del Padre Nuestro, no es una oración que está alabando al Señor desde el principio y hasta el final vuelve a alabarlo, pero sí me parece que está abriendo su corazón porque le está diciendo, si tú fueses capaz de bendecirme, si tú me bendijeras, si tú me prosperaras. Y esa es la primera bendición que él pide, si tú me prosperaras. En algún momento le hemos pedido al Señor que nos prospere. Más allá de que dame dinero para pagar la luz, súpleme el dinero para pagar el agua, le hemos pedido que nos bendiga en todos los aspectos de nuestras vidas. Le hemos pedido que Dios nos pueda bendecir desde la perspectiva espiritual, de tener una relación de conexión con el Señor extraordinaria, de que Dios nos pueda hacer, nosotros podamos escuchar su voz y sentir su presencia y cómo Dios nos guía y nos acompaña en el camino. Ese sentido está en nuestras oraciones. Número 2. Jabes pide que ensanche su territorio. No me dejes aquí, Señor. En este cuadrito que yo te pido. No, dame ese cuadrito que está ahí en el altar. Yo solamente quiero ese cuadrito que está en el altar. No, Jabes pide mucho más. Se sancha de como 4 o 5 cuadritos más para ti. Señor, si tú me digas 4 o 5 pedacitos más, yo voy a hacer más. Si tú me quedas Padre eterno, si tú me quedas al sector botija, si tú me quedas al sector botija 1, Señor, pero si tú sancharas mi territorio, pudiéramos impactar a Botijas 2 y así alcanzar y llegar a Cañabón, Padre eterno, y si así yo pudiera extenderme y llegar a Damián, si así yo pudiera extenderme y llegar arriba, abajo, a las montañas, y poder llegar a lo profundo de las montañas, Señor. Si yo pudiera extenderme un poquito más de Orocoy y alcanzar Moroy, y alcanzar un poquito de Naranjito, y alcanzar un poquito más de Ranquita. Si tú fueras capaz de extenderme, ¿cómo está esa relación con Dios? En medio de tu experiencia. ¿Hasta dónde llego, Señor? ¿Hasta dónde estiro mi pierna? Ensánchame mi territorio. Ensánchame mucho más allá de lo que yo puedo impactar. Si yo solamente impactara a mi familia, pero podría impactar al vecino. Si yo pudiera ir a impactar al vecino, si tú me supieras comida para mí, pero también pudiera suplirme comida en la que yo pueda alcanzar a los vecinos que están 2 o 3 calles más abajo. ¿Hasta dónde tú pides? En medio de tu oración, ¿hasta dónde tú pides? ¿Solamente pides por tu hijo? ¿O pides también por tus nietos, por tus bisnietos, por los hijos de los hijos de los hijos? Extiéndete, extiéndete, extiéndete. Que tus oraciones no sean limitadas, que no sea solamente por el que está aquí, sino por los que van a venir adicionalmente, por los que se van a expandir adicionalmente. Gloria sea al Señor. El tercer punto que nos pide Jabes, que pide Jabes en su oración, y que yo les pido en esta mañana es que la mano de Dios esté en todo lo que haga. Escuche bien, Jabes está pidiendo que lo bendiga, que expanda su territorio y todo lo que va a hacer sea de la mano del Señor. Sea de la mano del Señor. Dame, escuche bien lo que es, dame para poder llevar. Y que todo lo que yo lleve y haga sea porque estoy contigo, sea porque tú lo suples, sea porque yo estoy vivo para ti, para hacer lo que tú me pides y lo que tú me diste hacer. Así que la mano de Dios es un significado de que Dios nos guía, de que Dios nos protege, de que Dios nos fortalece, de que Dios está en las obras que nosotros planificamos, de que Dios está en las obras, que nosotros estamos en las obras que Dios está planificando para la comunidad, de que Dios está en medio de los asuntos, de que Dios es suficiente, de que yo y Dios somos suficientes para poder alcanzar y expandir el Evangelio.
seamos capaces de poder tocar tu corazón, que tú y Dios son capaces de tocar los corazones de la familia. Extiéndete, no te quedes ahí, ensancha tu territorio, pero a la misma vez conéctate con Dios, conéctate con Dios. Y por último, que nos guarde de todo mal. Pablo le dice, guárdame, cuídame, de no hacer el dolor, de ya no seguir viviendo el dolor, de ya no seguir viviendo la experiencia del dolor dentro de mi casa, dentro de mi familia. Ayúdame a ser ente de cambio dentro de mi familia, que los que van a subir no sigan viviendo en ese dolor, de los que van a continuar no sigan viviendo en esa experiencia, que los que van a acompañarnos no sigan viviendo en la experiencia del dolor, sino, Padre eterno, cámbiame el nombre. Pero Dios no le cambia el nombre, lo dejo con Javes, ¿sabes lo que hizo? Le dio nombre a una ciudad, expandó su territorio. Ya él no se llama Javes, sino toda una comunidad se llama Javes. Que seamos capaces de que nos identifiquen a esta comunidad como la iglesia, como esta es la comunidad Casa de Restauración. Es la iglesia chiquitita, pero que llega a toda la comunidad y ayuda a toda la comunidad. Que seamos capaces de expandirnos, que seamos capaces de no tocar solamente a los que estamos aquí, sino a las otras generaciones. Que yo sea capaz de poder tocar a los nietos y nietas, y cuando hablo de tocar, le hablo de impactar. Déjame corregir esa palabra para que no se tergiverse en las redes sociales. Que seamos capaces de impactar la vida de los nietos de Carmen, que seamos capaces de impactar la vida de los nietos de Efraín, que seamos capaces de impactar la vida de los hijos de Michael, ellos de Carmen, que yo voy a pastorear a los hijos de Michael. Que seamos capaces de tocar a todos, que yo pueda ser capaz no solamente de bendecir a Melissa, sino también que soy capaz de poder bendecir también a los hijos de Melissa. Que seamos capaces, que ustedes sean capaces de amar a mis hijos. Y si Dios nos da la oportunidad, que amen también a nuestros nietos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gloria sea el Señor. Y termina diciendo ese pasaje, y Dios cumplió lo que pidió Javes. Porque yo quiero que tú sepas que el Dios que tú has decidido tener intimidad, con el Dios que tú has decidido tener búsqueda con Él, con el Dios que tú has decidido caminar con Él, con el Dios que tú has decidido expandirte el territorio con Él, el Dios que tú has decidido caminar contigo en el tiempo, es el Dios que va a cumplir los deseos que tú tienes, porque el Dios que yo le sirvo, el Dios que yo he decidido caminar con Él, el Dios que me comentó a mí, a mi esposa, estar aquí predicándoles en esta mañana a ustedes, es el Dios que no solamente me escucha, no es el Dios que solamente me ve, sino es el Dios que solamente me da una promesa, es el Dios que la cumple, es el Dios que tiene la capacidad de cumplir todos esos deseos que ustedes tienen, pero tiene que haber intimidad con Dios, tiene que haber la intimidad con Dios, tiene que haber la intimidad con Dios, que esa intimidad con Dios sea capaz de cambiar a las generaciones, que sea capaz de impactarlos, de llegar hasta donde ellos están. No dejemos de poner en práctica la intimidad con Dios, la oración, el ayuno, la intercesión, esa manera de buscarlo, de relacionarnos con Él, de levantarnos por la mañana y agradecerle, de acostarnos por la noche y agradecerle, de estar en el camino orando, escuchando cánticos de adoración, pero a la misma vez intercediendo por los que están en el futuro, por la próxima generación. Repítame, Señor, te adoramos. Gracias, Dios, por esta palabra poderosa que sea capaz, Señor, de llegar a los corazones, a las vidas, a las nuevas generaciones, a las viejas y a las nuevas, Señor. Hemos tratado de tocar, mi Dios del cielo, a través de tu palabra, los corazones de antes con los corazones de ahora y con los corazones del futuro, Señor. Ayúdanos, Padre amado, como iglesia, como padres de familia, como la cabeza de los hogares, Señor, a poder ayudar, a poder informar
influenciar, a poder guiarlos, Padre amado, a una intimidad contigo, y que esa intimidad que ellos tengan sea capaz de transformar una generación. Sea capaz de que ellos se conviertan en los nuevos predicadores, se conviertan en los nuevos evangelistas, se conviertan, Padre eterno, en los nuevos adoradores, en los nuevos músicos de la iglesia, Dios del cielo, que ellos se conviertan en esos jóvenes capaces de impactar a las otras vidas, que sean capaces a través de su testimonio y de su relación con Dios, puedan, Padre amado, alcanzar las vidas de otros, y que otros puedan verte a ti a través de ellos y de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia de Dios, la iglesia que es capaz de atender las necesidades, capaz de tocar a la generación de ahora, una iglesia que sea capaz de andar con la generación de antes, la generación de hoy, y poder impactar a la generación del futuro, para que tú te quedes glorificado en nuestros corazones, Señor. Así que ayúdanos, Señor, en este tiempo también. Pedimos oración por los enfermos, Dios del cielo. Que alguien que nos está viendo a través de Facebook, que nos está viendo a través de YouTube, Padre amado, pon tu mano sanadora en esa parte del cuerpo, Dios del cielo, que esa persona está sintiendo alguna enfermedad o algún dolor. Padre amado, sánanos en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Y ayúdanos a hacer más en este tiempo, a una nueva generación.